Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Buenos días, 8 de la mañana, Lechuga 1, Truss 0, se acabó el partido. No dio para más, Liz Truss, 45 días al frente del gobierno británico, una pensión de 115.000 libras mensuales anuales para toda la vida, y bueno, no está mal, por 45 días de aguantar que la lechuga te haya ganado, pues así va el sistema. 115.000 libras anuales de por vida, de pensión, por haber estado al frente, pero no hacer nada, salvo destrozarlo todo, en el gobierno británico. Y esta es la principal consecuencia, de que quienes mandan con el dinero público, de quienes meten la bronca a los que, ¿por qué queréis más dinero? Que el PERTE, el no sé cuántos. Pues se lo llevan crudo, pero bien crudo, ilegal además, y además legal, no ilegal, además legal. Liz Truss es la mejor fotografía, el mejor síntoma de cómo en Reino Unido, que hoy está viendo estas ventas minoristas anuales caer al menos 6,9%, en la entrada a una recesión que va a ser profunda, duradera, costosa y que va a golpear directamente al riñón de los británicos, tiene a una ex primera ministra en una situación esperpéntica, irracional, totalmente desbordante. Se va con 115.000 libras anuales, se va con la sensación además que desde que hicieron el Brexit, ningún primer ministro es capaz de explicar al conjunto de la ciudadanía cuál es el camino, cuál es el futuro, cuál es el plan, cuál es el horizonte de Reino Unido sin el ámbito comunitario, y se va Liz Truss con la sensación de que da igual, ya te han votado, con lo que una vez que ha pasado eso, tú aguantas ahí lo que sea, 45 días, pues no es tan mal, y ahora que vuelva otro para otras 115.000 libras anuales, o no, porque podemos cerrar el círculo del esperpento si vuelve a ser primer ministro Boris Johnson, que está ahora mismo pendiente de posicionarse en la carrera. La lechuga, al más puro estilo británico, venció ayer a Liz Truss. Fíjense, porque en el siguiente gráfico, porque nos marca cómo la carrera ahora mismo empieza a impactar en el conjunto también del mercado. Ayer el movimiento de salida de Liz Truss fue agradecido por el mercado, pero la sensación de que esto no está, sino que está empeorando, no está arreglando, sino está empeorando, va en aumento. Fíjense en el 10 años americano, que fue la clave de cómo se podía mover el mercado. Vamos a ver el bono a 10 años americano, a ver si podemos verlo. A ver, ese bono a 10 años americano nos marca lo que fue la chispa de la recuperación el día que conocimos la inflación. Fíjense, este 4,26 que se está moviendo ahora mismo, el mercado esperaba que no subiera del 4%, pero el bono americano 10 años se está llevando a la rentabilidad en un empujón hacia arriba, viendo que la situación económica general empieza a deteriorarse un poquito antes incluso de lo que se esperaba. Beneficios empresariales aguantan en el trimestre, no lo van a hacer en el siguiente trimestre cuando se presenten resultados, y a partir de ahí empieza la fiesta. Este dato significa, este movimiento del bono a 10 años significa que el mercado va a empezar otra vez un movimiento bajista fuerte. No es que lo haya dejado, es que simplemente el techo estaba en que el bono a 10 años americano no estuviera superando con fuerza el 4%. Una vez que el bono americano, que el día de la inflación tocó el 4, pero rebotó hacia abajo, rompe hacia arriba, abróchense los cinturones, que va a empezar un movimiento importante bajista de descontar que la rentabilidad de la renta fija en el fondo compensa al riesgo de meter ese dinero en el mercado. Piensen que esa rentabilidad del 4,2 empieza a acercarse a la media de la inflación en el corto y medio plazo, por lo que ya compensaría invertir en el bono americano a 10 años frente al movimiento que se espera ahora mismo en el mercado de rentabilidad en los próximos años. 24,5
con 23 hacia abajo está ahora mismo el SP500 en el año. Libra también protagonista después de conocer las ventas minoristas. Se ha conocido el dato de ventas minoristas y ahí está la fotografía de cómo se está comportando la libra. 1,11, dejando el 1,1237 que ha tenido durante las últimas horas que de máximo. 1,1181, este movimiento bajista que nos marca a primera hora de la mañana que ni tan siquiera con la marcha de Liz Truss, en esa pérdida ante la lechuga, se ha conseguido salvar el movimiento de la libra, que ahora mismo sigue teniendo la tensión de si vuelve Boris Johnson. Solo calma el mercado ahora mismo, y lo explicaremos en breve, que Rishi Sunak llegue, por muchas razones que se engloban muy fácil. Cojan la tele, pónganse House of Cards y piensen que Sunak es el protagonista principal. Ya está, tienen toda la fotografía hecha, no necesitan ver nada más de lo que suceda. Libra hasta entonces va a estar con movimiento muy fuerte a la baja cada vez que salga un mal dato, pero sobre todo cada vez que se vea que el candidato no es Rishi Sunak. Ojo al dato y ténganlo en la agenda preparado. El dato de las ventas minoristas, lo pueden ver en este gráfico, refleja el movimiento sobre todo de caída en el volumen, incluyendo por ejemplo el fuel automotive, con un movimiento que refleja que ahora mismo las ventas minoristas marcan un movimiento bajista, un movimiento hacia la recesión en el conjunto de la economía británica. Vamos a ver claves del día. Fíjense porque hay una cuestión fundamental además en todo este entorno económico, que es el uso, el gasto del dinero público. Miren, por encima de todas las claves del día vienen dos cuestiones que son fundamentales de fondo. Una de ellas, la reunión europea de los líderes europeos, que marca esta mañana que ni tan siquiera están poniendo de acuerdo en mínimos. Y que ahora comentaremos en este punto. ¿Qué está pasando entre Francia y Alemania? Y si hay riesgo de ruptura en el corazón europeo después de haber perdido a Reino Unido. Si hay riesgo sobre todo de fricción, de choque entre Alemania y Francia, que sería lo último que nos queda ya en la fotografía. El otro es el mal uso del dinero público. Fíjense que hemos recibido en los últimos días, aquí en España, que 1.200 millones del presupuesto no se sabe qué contrapartida tienen, pero de dónde salen y a dónde van, no se sabe nada. Y ahora vemos también de qué manera se pueden perder inversiones en el sector automoción una vez que el gobierno está gestionando de manera absolutamente lamentable, grosera y cínica el dinero europeo para potenciar una nueva industria. El problema del gobierno es que no le gusta crear riqueza. El problema del gobierno es que no le gusta distribuir el dinero a quienes no tiene controlados. El problema del gobierno es que recibe el maná del dinero y como padre mal gestionador de la hacienda familiar, lo distribuye solo a quien le da la gana, profundamente a quien le da la gana, aunque las otras opciones signifiquen crear una riqueza mayor. Y en ese caso tienen a Ford, que ha decidido retirarse directamente del plan. Ford presentó un plan que el gobierno decidió que tenía una puntuación baja y Ford dijo, ahí te quedas. Con todo el grupito este que tiene además el gobierno, de asociaciones que le bailan el agua, que le ríen las gracias, ¿a cambio de qué? De la pasta. Todo este grupito de asociaciones lo único que hace es ponerse al lado del gobierno porque sabe que tiene un chorro de dinero enorme que le viene de Europa y que tiene que repartir y que no tiene amigos dentro del sector para repartirlos consecuentemente. ¿Qué ha pasado con Volkswagen? Pues la misma historia. No han comprado ni el terreno. Fue Sánchez a presentar ese proyecto con Volkswagen, con el expresidente de Volkswagen. Y Volkswagen ha visto que era una tomadura de pelo, que va a invertir 3.000 millones, que de los fondos europeos le iban a llegar como mucho 300 cuando le pidió 800, con toda la creación de empleo que se iba a crear. Esto merece una explicación y urgente de la ministra Montoro, pero de manera, bueno, no debería pasar ni de las 12 de la mañana, en que Montoro diera una explicación en Maroto, diera una explicación sobre cómo
se está haciendo todo este trabajo, que ya sabemos cuál va a ser, ¿eh? El gobierno no está haciendo todo fenomenal, el gobierno es una maravilla, pero mira lo guapos que somos, pero si nos llevamos fenomenal con todo el sector, pero si están todos contentos, pero si esto es simplemente una pataleta, pero si no podemos hacer mejor la llegada de los fondos europeos, pero qué maravilla lo bien que hace el gobierno todo, pero es que Europa es maravilloso, estamos en la cumbre de líderes y todo el mundo mira a España, qué bien lo hacéis todo, ya sabemos la historia. Pero es que todo es mentira. Todo es mentira absoluta. Y la cuestión fundamental es que las empresas que tienen que poner el dinero deciden no ponerlo. ¿Por qué? Porque ya está bien de tomarle el pelo a la gente solo porque tienes 3 palmeros en 3 asociaciones que te dicen que lo hacen muy bien. Está hecho mal. Y ya anteriormente, en los anteriores planes del sector automovilístico, Plan MOVES y demás, era una cutrez. Aunque todas tus asociaciones te digan que lo haces fenomenal, porque por mucho que digas espejito, espejito, el espejito te puede mentir una vez, pero la realidad es durísima. No eres el más guapo del mundo. El espejito te está mintiendo. Y así llega toda la situación que impacta en España, porque tenemos nuestros condicionantes propios de desastre, también los británicos, pero impacta en el conjunto de Europa. Oiga, aquí hay un maná de dinero. ¿Qué están haciendo con el dinero? ¿Pero qué están haciendo? Dar 400 euros para ver Netflix. Es decir, esa es la realidad. Es decir, ese es el objetivo. Ganar las elecciones siguientes, pero no mejorar el bienestar de tu población. 400 euros para ver Netflix. No, hombre, dale un puesto de trabajo, como Dios manda, relacionado con una industria emergente que te pueda posicionar como líder mundial en un capítulo de baterías donde tienes además unas minas en Cáceres para convertirte en uno de los protagonistas principales en el desarrollo de baterías a futuro en el sector automoción vinculado al eléctrico, y quítale los 400 euros para ver Netflix, que se ponga a leer, leches. Y en lugar de eso, no le das el puesto de trabajo y le das una zanahoria que le dura 5 minutos. Sois un desastre absoluto. Y no puede ser que pase más tiempo sin que salgáis a hacer una declaración en la que expliquéis qué leches está pasando con el PERTE, con el sector automoción y por qué el dinero no llega. Y dejaros de 400 euros de limosnas y darle a esos jóvenes un trabajo de futuro en un sector de futuro y convertir a España en potencia en el sector y en el área de las baterías para coches eléctricos. Sois una vergüenza. No hay más paliativos. Y ahora os podéis ir a Europa a que os bailen el agua. Os podéis ir a vuestras asociaciones a que, ¡oh, qué bonito, qué guapo es Sánchez! Y que no sé qué. Sois una vergüenza. Poneros ya a crear riqueza con la cantidad ingente de millones que os está llegando. Y dejar de darle limosnas a la gente de 400 euros para que se cojan Netflix. Pero tío... ¿Pero en qué cabeza cabe en un país desarrollado 50 años por delante cuando se explique esto? Se van a reír de toda nuestra generación. Van a pensar que somos tontos profundos. Había un gobierno que daba a los chavales de 18 años 400 euros para que se compraran Netflix y fueran de museos, en lugar de darles un puesto de trabajo fuerte y crear productividad y riqueza. Spain is different, no, Spain es tontos todos. Mirad eso. Gobierno, ir a arreglarlo de inmediato. Es el mayor problema que ahora mismo tiene España en un momento donde el dinero, si es que no llega a los fondos europeos, si es que no es verdad que lleguen. Hay una miseria de llegada de fondos europeos. 8 y 13 es el punto clave aquí a nivel nacional. No quieren ni instalarse ya las compañías por fuera porque no se hace una buena gestión de los fondos europeos. Que no se les vuelva a llenar la boca de decirnos los fondos europeos, el PERTE, no sé qué. Estáis haciendo el ridículo espantoso. Adiós a Liz Truss. Esas 115.000 libras es el ejemplo perfecto de lo que sucede a nivel europeo. Ellos están fuera de Europa, pero están al lado del continente y beben de lo mismo. Oiga, ¿cómo puede ser que una persona que ha estado 45 años, 45 días al frente del gobierno británico reciba una pensión de 115.000 libras para toda la vida? Y sobre todo el punto principal, miren, ¿quién ha aprobado eso? Los propios políticos. Oiga, es que ustedes hay que empezar a estar por encima de sus decisiones. Oiga, es que yo tomo la decisión
de que vamos a cobrar 115.000 libras hasta el fin de nuestros días por haber estado el tiempo que sea. Oiga, igual alguien tiene que tomar esa decisión. Igual el modelo de referéndum de la población debe ponerse ya encima de la mesa. Porque probablemente cuando los políticos tomen decisiones de este calibre, en el que, por ejemplo, en España, es que no vamos a subir el sueldo del 4%, somételo a referéndum. ¿Es que les vamos a poner un somételo a referéndum? Ya que nos gusta tanto el sistema democrático en estado puro, somételo a referéndum. Y luego, los británicos tienen un vodevil importantísimo. Johnson, libra cayendo. ¿Johnson otra vez? ¿Johnson? Hace 3 días les poníamos una encuesta de YouGov que decía el 30 y pico % de los miembros del Partido Conservador votarían otra vez a Johnson. Bueno, pero ¿no les parece a los británicos, sobre todo a los del Partido Conservador, que es momento de que quien opine no sean los miembros del Partido Conservador, sino los ciudadanos? Es que el cheque de cada 4 años empieza a ser demasiado tiempo. Es que igual hay que plantearse que el cheque, para hacer lo que les dé la gana a los partidos, tiene que ser de menor duración o tener un medio término, como en Estados Unidos. Pero este sistema en el que yo me reparto aquí, yo me voy, bueno, pero pongo a mi amigo. Uy, mi amigo tampoco quiere estar, venga, pongo a mi amiga. No, mi amiga no tampoco quiere estar, viene el otro. Pero, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es un sistema que empieza a hacer agua. En general, el europeo, incluyendo a Reino Unido, en un modelo en el que los políticos hacen lo que les da la real gana. La real gana. 115.000 libras para toda la vida, pues 115.000, que seguro que tendrán esta revalorización para no perder el poder adquisitivo a lo largo de la vida. Miren este punto. Dice Juan Ignacio Crespo, la inflación es diferente en Estados Unidos y en Europa, y dice, no. Piensen que este es uno de los puntos clave para entender la reacción y para que el mercado entienda cómo responden Reserva Federal, Banco Central Europeo. Y dice, no, es que el Banco Central Europeo tiene condiciones diferentes. Y dice Juan Ignacio Crespo, no. El problema fundamental de los últimos 10 años está en el gasto público. Y el problema del gasto público a un lado y al otro del Atlántico ha sido el mismo. A gastar, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, hasta que no quede. Whatever it takes, que decía Mario Draghi, llevado al extremo en los últimos años en Europa y en Estados Unidos, donde venga dinero, pero lo estamos viendo ahora. Si es que no ha cambiado nada. Oiga, ¿qué necesita usted para que los ciudadanos paguen una factura de la luz razonable? Pues endeudarnos a lo que viene luego. ¿Cuánto? 500 y pico mil millones, como estos. Lo que dice Juan Ignacio Crespo es la inflación va a tener muy difícil contención a ambos lados del Atlántico por la misma razón. Otra cosa es que luego tengamos una demanda interna, como se ve más claramente deteriorada en Europa, y tengamos una demanda interna más potente en Estados Unidos, con más dinamismo, con más creación de empleo, con una tasa de paro diferente, mucho mejor la que tiene Estados Unidos, en cuanto a menor cantidad de desempleo. Pero el fondo fundamental en el entorno del gasto público marca el eje fundamental sobre cómo sobre ese pilar se construye el fenómeno inflacionario. Pero, ¿y ustedes qué creen que sucede en un entorno en el que aun con una inflación desbocada en países en Europa de doble dígito, o en Estados Unidos por encima del 8%, se sigue estimulando, se sigue poniendo dinero, se sigue pagando la fiesta, se sigue deteriorando toda la fotografía con tal de llegar al siguiente mandato? Ya sea los bancos centrales, que están empezando a ya no ser independientes de sus gobiernos, sino que son una pequeña marioneta. El problema fundamental ahora mismo es que la política monetaria la empiezan a hacer los gobiernos, y la respuesta fundamental es, pero ¿cómo no te la van a hacer los gobiernos si el vicepresidente del Banco Central Europeo es el exministro de Economía del gobierno español? Son políticos llevados al Banco Central Europeo, no solo, y muchos, no por su calidad como economistas, sino porque han estado ahí en la política
y ya no están gobernando. ¿Qué Guindos qué va a hacer cuando ya no esté, cuando esté el PP, si gobierna, si gana las elecciones? Venirse, que hace mucho frío en Frankfurt, no se lo pueden imaginar, volverse a España. Entonces, ¿qué es lo que sucede en todo el sistema? Que está corrompido en el sentido de no dejar que entre aire frío de fuera, fresco, que aligere todo eso y que haga una decisión normal. Ahora mismo los bancos centrales, sobre todo en Europa, son una extensión del poder político. Oiga, que nosotros queremos tener una cuota de poder europea. ¿Y dónde podemos trincar? En el BCE, Guindos, vete. Y da igual, que sean de PP o de PSOE, si da lo mismo. Todos buscan el poder en el sentido de acaparar cuanto más se pueda. ¿Qué va a hacer Calviño cuando no esté? ¿Volver a donde estaba? ¿Va a buscarse un sitio? No, lo mismo que Guindos. De tal manera que estamos destrozando también, en ese capítulo, toda la fuerza de los bancos centrales del control de la política monetaria. ¿Por qué? Porque viven de que el gasto público, ese famoso austericidio que vivimos al inicio de la crisis del 2008, donde la izquierda dijo el austericidio es malo, 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 ha llevado a que los propios del otro lado ideológico, muchos de ellos liberales, cedan porque no les gusta el que les señalen. Y hayan dicho, pues a gastar lo que no se tiene, hasta que se deba todo lo que se debe, lo que haga falta. Y ese gasto público es el principal problema del tumor económico que ahora mismo tiene el conjunto de Occidente. No saben sustituir, por un lado, porque les han quitado el queso. ¿Quién se ha llevado mi queso? Rusia. ¿Y dónde está? No está allá. Y por otro lado tienes un gasto público que no quieres recortar, porque no quieres volver a una etapa de austeridad económica, porque te da miedo que te señalen con el dedo, porque lo que está de moda ahora mismo es tú gasta 400 euricos para Netflix, dáselos a los jóvenes, pero que vivan bien. Que una familia o que una gran parte de la sociedad económica no puede pagar las facturas de la luz, bueno, tampoco es eso. Lo que tiene que hacer es quitar otras cosas del gasto hasta un nivel. No, pero vamos a bajarle la factura de la luz para que siga viviendo exactamente igual. Cogemos la media de los últimos 7 años, de lo que ha pagado de Caldera, y que sigan pagando lo mismo. No es verdad. ¿Y quién paga lo de arriba? Pues los hijos, y ellos, y los nietos. Y entonces no es mejor recortar ya el poder adquisitivo y el nivel de vida en un periodo concreto determinado para luego recuperar perfectamente saliendo sin estar más endeudados, como haría una familia normal. No. ¿Por qué? Porque el gasto público, a pesar de haber sido el gran problema, es la única respuesta que tienen los políticos y por exterior los políticos en los bancos centrales para salir de esta situación de crisis que nos está ahogando, pero hasta que no esté por aquí no van a parar. Y ese es el problema que percibe el mercado. Ahora mismo hay un descontrol, un caos absoluto en el modelo económico que lleva a que en España, como veíamos al principio, no se tomen decisiones por criterios estrictamente económicos. Pero ¿quién ha revisado el proyecto de Ford en el gobierno para darle una valoración tan baja que hace que el propio Ford decida quitar ese proyecto con los puestos de trabajo que se iban a crear? Pero ¿quién ha mirado todo eso? Ojo con el gasto público, que empieza a ser un problema. Y ahora tenemos aquí, bueno, no habrá MidCat, habrá Marcat. Y aquí entra toda la fotografía que veíamos ayer, con lo de hoy van a salir, seguro, de un acuerdo. Pero no porque Macron ceda, sino porque Sánchez y el portugués ceden. No se hace el MidCat, todo el grupo alrededor que estaba proponiendo el MidCat, que ya ve que va a llegar un dinero ingente para hacer... Bueno, es que no nos gusta por los Pirineos, nos gusta acuático. Pues ponte a bucear, hombre. Va a costar muchísimo más dinero. Va a llegar muchísimo más tarde, en 2026, y probablemente por el camino decidan no hacerlo. Pero ayer Macron dijo que sí porque era hidrógeno verde.
¿Pero qué hidrógeno verde? Si el problema ahora mismo de Europa es el gas. No, pero vamos a dejar durante un tiempo también que pueda circular el gas. ¿Saben por qué el gobierno en 2019 paró el proyecto? Porque la apuesta era el hidrógeno verde. Por lo que las palabras de Macron han sonado a canto celestial, a esas sirenas a los oídos de Ulises. Ha sonado a belleza suprema. ¿Qué quieres, hidrógeno verde? Ya, pero no vas a tener el gas. Bueno, firma, Pedro. Lo que hizo ayer el gobierno, y da igual lo que diga Foment del Trebal, que ha sacado una nota diciendo, ¡wow, qué maravilla, esto es fantástico! Pero si os estabais quejando de no hacerlo, ya os han convencido con una tubería. No, es que va a conectar Barcelona con Marsella, no sé qué. Ya. Y la patada hacia adelante en el proyecto de una solución energética para el conjunto de Europa, desde España. Ah, vale. Que aquí el que iba a salir beneficiado del MidCat era España. Y eso a Francia no le termina de gustar. ¿Cuánto potencial, cuánto dinero, cuánta generación de futuro creaba España poniendo el MidCat por los Pirineos? Ahora, en una situación normal, hoy España cogía País Vasco y Navarra, y ya que España no manda gas a Francia, como dice el presidente francés, cogía la tubería, cogía el grifillo de la tubería y hacía así. ¡Pum! Cerrado. Pídeselo a Scholz o a Boris Johnson cuando vuelva. Si no te mando gas, ¿a que no notas nada, Macron? Ahora, el cinismo de intentar que España no progrese económicamente con generación de puestos de trabajo, con una industria que puede ser puntera, y le das una tubería que, fíjate que lo primero que ha dicho Foment del Trebal es: vamos a seguir insistiendo en la otra tubería acuática, porque ahora está de moda, que todo pase por el mar, para ir a Italia, para ir a Livorno. ¿Por qué? Porque es insuficiente. Porque este proyecto aprobado ayer es una tomadura de pelo como todas otras. Oiga, usted ya tenía toda una infraestructura creada para caminar hacia los Pirineos, lanzar el gas por allí, y ahora tiene que ponerse como mínimo hasta 2026 a generar una infraestructura acuática. Alguien tiene que tener interés en que todo sea acuático ahora mismo, sin cumplir con los objetivos que tenía ni Europa ni España de sacar todo el gas. Entonces, ¿qué habéis hecho? Pero fíjense, ya están todas las asociaciones de alrededor con las palmitas. ¡Hala! ¡Pero qué bien! ¡Pero qué bien! Pero habéis analizado bien el documento que mandó Francia y el proyecto en su conjunto. Pero que no genera riqueza para España, que lo único que viene es a darle una ingente cantidad de millones a Francia para desarrollar una infraestructura de la que España no va a conseguir aprovecharse, en el sentido de llenar hasta el 100% las plantas de regasificación y sacar todo el gas. Por eso ayer Sánchez Llibre dice, Foment del Trebal, que hay que mandar otra tubería que vaya desde Barcelona hasta Livorno. Pero estamos en lo mismo. Van a llegar los fondos europeos si te los vas a cargar por el camino. Vamos a hacer el MarCat, pero si te has cargado el MidCat por el camino, y te cargarás el otro. Vamos a hacer el PERTE, pero si se te están yendo las empresas. Y los líderes europeos hoy haciendo el profundo ridículo, sin ponerse ni tan siquiera de acuerdo en cómo van a topar el gas. ¿Pero saben por qué no lo topan? Porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Pero ni idea, ninguno de los que están allí. Ese es el drama europeo. Ninguno. Y entonces llegan y dicen, hay que topar el gas. Oye, ¿qué te han dicho a ti que hagamos? Pues yo no lo tiene muy claro, mi secretario de Estado. No lo he visto tampoco. Joder, pero si estuvieron reunidos aquí y no nos han dado una solución. Joder, ¿por qué no nos dan una solución? Pues no tienen ni idea. Ya, pues habrá que hacer algo. Bueno, vamos a llegar a un pacto de mínimos. ¿Cuál es el pacto de mínimos? Esto. Llega Francia ayer, después de liarla con el MidCat. Macron, tío, está on fire. Se carga el MidCat para internamente decir, España no va a progresar en materia energética, ahí la dejo abajo, me monto esto, que es una tubería ahí, para el hidrógeno verde. Cuando llegue el hidrógeno verde, las cuentas de la abuela, oiga, ¿te acuerdas que te conté el hidrógeno verde? Pues otra vez aquí,
Y le dice a Alemania, cuidado que no se aísle Alemania. ¿No se aísle Alemania? ¿Por qué? Bueno, porque quiere emitir sola. Bueno, es que igual no quiere emitir contigo. Bueno, pero es que tenemos que hacer una compra conjunta del gas. ¿Cuál? ¿El español? ¿El que acabas de quitar el MidCat? Bueno, pero vayamos con eurobonos y con compra con... Pero tú eres un listo. Tú eres un listo que te estás aprovechando de las desgracias de los demás. Y ojo con esto, porque una ruptura es imposible ahora mismo. Pero un deterioro de las relaciones de Francia y Alemania por criterios económicos, en un momento donde los alemanes están aquí mirando a la inflación, mirando al descontrol económico del año que viene, mirando a que ya empiezan a no ser esa potencia económica exportadora, comercial que eran. Lo van a ver en gráficos enseguida. Y que venga Macron a tocar las narices a los alemanes, a los españoles sí, porque mire, este pone buena cara, le dice, tiene toda la razón. Venga, asociaciones, mandar un comunicado diciendo que estáis todos contentos. Y todo el mundo, pues mira, pues no está mal, ha cambiado el MidCat por la tubería esta, no sé qué. ¿Y esto cuándo va a estar? Va a estar el proyecto en tal tiempo que se pueda suspender. Y Macron, no contento solo con haber dado la patada hacia abajo, se marcha a Alemania ayer también, a cumbre, metafóricamente se marcha a Alemania, a decirle a Scholz, cuidado con aislarse, cuidado con aislarse. Y dice, pero Macron, pero que la estás liando, Y ojo con lo que puede salir hoy de esa cumbre europea, entre Francia y Alemania en esa relación, con un mensaje final de cómo se consigue salir de la crisis energética y cómo se consigue topar el gas. No tienen ni idea. Sobre todo porque los principales causantes de los altos precios del gas que ha tenido Europa que padecer en el verano son los propios dirigentes europeos, que se les ha llenado la boca de decir que Europa va a comprar todo el gas que sea necesario al precio que sea necesario para conseguir llenarse, hasta el 95 o el 100%, aun sabiendo que esa no es una solución final para el problema que tiene Europa con el gas de cara al invierno. Pero han querido buscarse esa coraza, ese escudo de decirle a los ciudadanos, oiga, nosotros al menos nos hemos llenado. Bueno, pero es que igual te tenías que llenar para 4 o 5 meses en lugar para 2,5. Y el último punto viene con la vivienda. Ojo al movimiento ya en varios países. Ayer informe de Knight Frank, informe a nivel internacional de 3 o 4 gestoras, de banca también, Natixis, que está apuntando a que hay una descorrelación, hay un decoupling, ¿no?, entre unas economías que están entrando ya en una crisis inmobiliaria, donde estaría Estados Unidos, sobre todo viendo el dato de ayer, y otros países, como España, donde todavía se está aguantando o se va con retardo. Pero se pone el foco en todos los informes en una cuestión clave. Ojo, porque las segundas residencias van a ser las primeras donde el precio va a caer. Y eso, en este grupito de países que está entrando ya en una crisis inmobiliaria, con Estados Unidos a la cabeza, ahí el impacto se va a ver ya, de inmediato. Ya se empieza a ver la caída. Aquí, en países como España, como Portugal, donde todavía están los ecos de la anterior crisis financiera, donde se ha hecho muchísimo por limpiar para conseguir tener un mercado, un sector inmobiliario más sano, todavía se está un poquito más lejos de llegar a eso, pero los informes de Knight Frank, de Natixis, lo que están planteando es, pero se va a llegar también. Y lo primero donde va a impactar es en unas segundas residencias, que podrían caer en un entorno cercano al 20%. Ojo, porque el movimiento de bajada ya ha comenzado y el mercado empieza a reflejar que el movimiento de bajada, aunque todavía no se vean beneficios empresariales pasados, se va a ver en beneficios empresariales futuros. De ahí que el mercado está con las dudas, hoy en negativo, todo, incluyendo el euro. Miren el primer gráfico que nos marca esta mañana de qué manera las importaciones de la Unión Europea de la energía rusa pues tienen un tonillo muy europeo. El carbón, que es más sustitutivo,
La línea roja, saben que Alemania, de manera muy rápida, dijo, pongo mis plantas de carbón a funcionar otra vez. De tal manera que se pudo reducir la dependencia de carbón de Rusia. Ojo que estos datos son hasta agosto, porque no hay mucha más información, ni de un lado ni de otro, sobre las compras. Lo cual no parece positivo, que se esté intentando hacer a los chinos, a los Xi Jinping. Espérate, te lo doy el mes que viene, que este dato me está descuadrando algo. Carbón a la baja. Gas recuperándose. Estos son los meses iniciales de la guerra. Este es el movimiento, sobre todo del mes de junio, con el inicio de verano. Este es el inicio de llenado de Europa. Oiga, ¿pero usted no ha puesto sanciones a Rusia para no comprar nada? ¿O solo es de cara a la galería? Mire el movimiento de gas, de importaciones europeas que vienen de energía desde Rusia. Pero fíjense el petróleo. Línea negra, bajando, sí, solo faltaría. Pero miren a qué ritmo. Y miren en qué niveles está todavía. Ojo, porque la dependencia, una vez que nos acercamos a esas sanciones que según, bueno, siempre pueden extender el periodo de entrada en las sanciones, pero si todo en diciembre lleva a que Europa se marche a unas sanciones mucho más agresivas a Rusia, ¿de dónde se va a sacar todo eso? Ayer Scholz, en esa cumbre, hablaba de una manera muy alemana. No seremos dependientes, y ya no somos dependientes, de la energía rusa. ¿Alguien le puede enseñar el gráfico? ¿A Scholz? Pero ponerle sobre todo, ¿eh? No vaya a ser que lo mire solo y no lo entienda. Pero ¿cómo que no somos dependientes de la energía rusa? ¿Y de dónde viene? ¿Y dónde está la sustitución? Sí, para no ser dependientes de la energía rusa, esto y esto debería estar al menos a este nivel. Porque no está. Porque no hay manera de sustituir ni con Estados Unidos lanzándote metaneros. Y bueno, el Océano Atlántico parece el circuito de Silverstone, pero con metaneros. Van, vienen, y ni con esas Europa consigue reducir este gráfico. Este gráfico le saca los colores a los líderes europeos hoy reunidos. Cuando quieren tomar una decisión sobre el tope al gas, no topes al gas, deja de comprarle. ¿Por qué no le dejas de comprar? Ah, que no puedes. Entonces, suspende la cumbre esta que estás haciendo, deja de hacer el ridículo más espantoso, salte del sándwich este en el que estás metido, económico y geopolítico, y empieza a tomar decisiones racionales sobre cómo vas a conseguir hacer una transición real de todo esto. Pero no sigas haciendo el ridículo, que llevas desde marzo, abril, mayo, haciendo el ridículo en cada toma de decisiones sobre esto. Este gráfico es el contexto perfecto de la reunión de hoy. Vamos a topar, pero ¿qué vas a topar? Ah, que quieres que el que te está vendiendo esto te venda aquí. Pues no, ya lo verás. No, es que no le queremos dar dinero, ¿y por qué le das? Es que no queremos financiar, ¿y por qué le das? Es que no queremos seguir, ¿y por qué le das? Ponlo a cero. Mira, aquí tenías una oportunidad con el coronavirus, haber empezado la independencia. Pero Scholz ayer, al más puro estilo Sánchez, pues toma el pelo a todos sus ciudadanos también, porque es una costumbre que empieza a extenderse en toda Europa. No dependemos de la energía rusa. ¿Perdón? ¿Que no qué? ¿Y quién te va a traer la energía? ¿Noruega? ¿Estados Unidos? ¿Que parece Hamilton yendo por el Atlántico trayéndote metaneros? ¿Argelia? ¿Quién te va a traer? Es el drama de Europa ahora mismo. Se dicen un mensaje autoconvencidos de una realidad completamente distinta. Y hoy se van a reunir a tratar un tema que no es el fondo fundamental del asunto. Tu problema es quién te va a traer el gas, topes o no topes al petróleo y al gas ruso, a la energía rusa. Miren el siguiente gráfico que nos marca perfectamente cómo esta mañana se ve que la potencia exportadora, el corazón europeo, son síntomas de un pasado ya olvidado. Alemania e Italia. Y esto es la balanza comercial de ambos países. En una situación, la alemana ya ahí, en la línea de corte. Fíjense la parte energética. La italiana
En el edificio este, en el -2. Aquí. Con un comportamiento igual energético que le deja en una situación muy complicada. Este es el drama europeo. El drama europeo es que el vigor europeo exportador a través de Alemania, pero también de otros países como Italia, se ha ido fuera ya, por no decir otra cosa. Miren estos dos gráficos, Alemania e Italia, balanza comercial. No existe. ¿Saben quién padece esto? El euro. El euro, la potencia de una economía exportadora, se basa también en pilares, sobre todo exportadores. ¿Qué le está pasando a Japón hoy, superando los 150 yenes por dólar? Potencia exportadora. Te están ahogando la economía. ¿Por qué? Por una moneda que te está destrozando, pero fundamentalmente, aparte de la escasez del dólar, por tus propios fundamentales. ¿Quién va a ver un crecimiento del euro en un entorno de balanza comercial así? Esto no es una economía pujante, esto es una economía en problemas, esto es una economía con dificultades serias. Este es el comportamiento de la balanza comercial alemana en los últimos años desde el 2008, una situación de salud total. ¿Saben qué había desde aquí? ¿Saben qué había desde antes, desde el 2000? ¿Sabes qué hacía que ese motor alemán de vehículo, que saben hacerlos ellos y muy bien, fuera perfecto, fuera una máquina engrasada, funcionara y fuera como una bestia? El petróleo ruso, Scholz. Tu problema es que se ha llevado tu queso y no sabes dónde está y no encuentran la manera, y encima tienes unos amigos, el Macron, que te cambia la tubería que se va a hacer en 2 años por una que se hará hasta 2026 y que encima llevará hidrógeno verde y que a ti no te va a solucionar los problemas. Pero esta balanza comercial alemana nos está reflejando que Europa en su conjunto, junto con la italiana, esa balanza comercial, la fotografía es de economía que va camino de un lugar no deseado. Y no precisamente del dinamismo. ¿Cómo va a remontar Alemania este movimiento con este problema energético? Porque esta parte roja es el balance energético exportador-importador que tiene la economía. Esto de aquí es un puñetazo en el estómago que no te pueden ni levantar. Esto de aquí es la quiebra. Esto de aquí es el desastre. ¿Cómo le puedes dar la vuelta? Consiguiendo una fuente energética que esto te lo reduzca y te lo ponga en una situación normal, extensible. Pero esta balanza comercial, al igual que la italiana, donde también el impacto energético es muy fuerte, lleva a Europa a entrar en barrena. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera esa ruptura, hoy ya por encima de los 150, marca también que el impacto de Estados Unidos, que solo mira por sí mismo, como es normal, el problema es que el resto del mundo, aliado de Estados Unidos, se ha pensado que eran hermanitas de la caridad, y no, son una máquina de hacer dinero. Rusia es una gasolinera andante. Estados Unidos es el capitalismo en estado puro. Solo piensa en dólares, 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 dólares. Rusia es una gasolinera bestial. Estados Unidos es el tío Gilito. Estados Unidos quiere vivir en una montaña de dinero. Estados Unidos disfruta de la avaricia, en el sentido puramente económico. Disfruta del tener más y más y más. Y si tú, japonés, tienes esto a 150, pues interven. Y si no lo consigues, pues vale, ¿qué me das a cambio de mover esto? Esta es la clave fundamental. Estos son los acuerdos del Plaza que se vivieron en la década de los 80, cuando ya el resto suplica a Estados Unidos y Estados Unidos, como el tío Gilito, dice: aquí hay pasta por fin. Y llega al acuerdo. ¿Qué es? El capitalismo en estado puro. Unos venden petróleo como si fueran la gasolinera al lado de mi casa, pero a lo bestia, y otros viven con el sueño cada mañana de oler el billetito y decir: ¡joder, me sobran! Y esa es la realidad estadounidense. Y Japón y Europa tienen un problema en ese contexto. Estados Unidos no va a levantar el pie hasta que note que tiene algo a cambio por lo que levantar el pie. Y miren el yen esta noche,
Miren el movimiento, este gráfico todavía no refleja la subida por encima del 150. Este movimiento de subida de ayer, de las últimas semanas, de los últimos meses, refleja la fortaleza y la escasez de una moneda que quiere ser no poderosa, que quiere ser el Superman de las monedas y tirarlo todo abajo. Por eso es el gran valor refugio en este año junto con la energía. Los dos polos económicos. La petrolera andante, que es Rusia, ¿y dónde está el valor refugio? En su valor fundamental, el petróleo. Ahí ha venido el beneficio, más de 50% incluso de year to date en el conjunto del año hemos tenido durante momentos y todavía sigue siendo el principal sector, alineado a la potencia que estaba allí Rusia sacando petróleo como una bestia. Y al otro lado, ¿quién está? ¿Y qué está? El dólar. ¿Qué tiene Estados Unidos como elemento diferenciador? Una moneda que se lo come todo si quiere. ¿Y eso qué está haciendo? Y ahí están los dos valores refugios, el poder de uno y el poder de otro, siendo valores refugios de la inversión en el conjunto del año. No es casualidad que esté el poder de uno, Rusia, y el poder de otro como esos dos valores que han sido el refugio fundamental. ¿Y por qué el oro no está ahí? Porque no les interesa ni a uno ni a otro. Porque los dos lo que quieren es una cosa con el oro: comprar todo lo que puedan al menor precio posible. Los dos tienen el mismo subterfugio ahí, mental en la cabeza. ¿Por qué no compro cuando está barato? Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el enfado que tiene Italia con la portada de The Economist. Esta es la portada de la revista de esta semana y el enfado enorme que han tenido los italianos durante toda la semana con el vistazo a este Britalì de Liz Truss. Decían ayer, miren, si usted tiene hoy un mal día, si usted hoy lo está pasando mal, dirá, no, pues Liz Truss peor. No, no, no. Hay alguien peor que Liz Truss, que fueron los dos escritores que montaron el libro de Liz Truss, cómo había ascendido al poder y que ahora mismo está siendo retirado de todas las librerías. Siempre hay alguien que está peor que usted. Esos dos están hoy. Bueno, pues los italianos están con la figura del Britalì finos. Pero finos, diciendo, oiga, ¿pero y esto qué es? ¿Cómo que esto qué es? Que estáis en el mismo punto. Que Liz Truss es Meloni, salvo que Meloni tenga una figura distinta que ahora mismo no la conocemos, porque no aparece. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el movimiento de recesión al que empezamos a llegar. El Leading Economic Index que estamos viendo en los últimos días marcan que el punto de corte a esta recesión está llegando y es el punto que marca esta línea que le hemos enseñado los últimos días donde empiezan las recesiones. Sobre todo, en este caso, cuando vemos los fondos federales, el ratio efectivo, el tipo efectivo, y vemos la tasa de desempleo en ese corte, que son parte de los indicadores que el Leading Index Economic Index está marcando para el corte. Miren el siguiente gráfico de Real Investment Advice, que nos marca también esta mañana, este es de Bloomberg Bank of America, que nos marca el movimiento de cómo el 40% de los americanos, entendiendo por americanos estadounidenses, ya están teniendo dificultades para el pago de determinadas facturas en septiembre de 2022, que venía del inicio del verano. El 40% de los estadounidenses tienen ya dificultades en el pago de sus facturas. Y luego el movimiento de la renta disponible, de los ingresos disponibles, en un movimiento en el que acaba de cruzar contra la inflación, donde el poder adquisitivo se pierde en este gap. Se gana, se pierde. Se gana, se pierde. Y donde lleva a que los ciudadanos vean que están empezando a tener problemas para el pago de las facturas. Bank of America, Global Research, con datos de Bloomberg, diciendo que ya hay un porcentaje cercano a la mitad de la población estadounidense que tiene dificultades para el pago de todas las facturas. Vean el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la previsión de caída de esa inflación que dice Real Investment Advice, con datos sobre todo que está mirando a cómo podría comportarse por la subida de tipos la bajada. Estaría en el 2,5, donde hay que firmar. Yo le pongo la firma donde sea y la mayoría de la FED le pone la firma a esto donde sea. Ahora,
Beneficios pasados no garantizan beneficios futuros. Comportamientos pasados no garantizan comportamientos futuros. Puede haber una correlación, pero ojo porque este gráfico de Rian Investment Advice nos marca que el cambio mensual va a ser muchísimo más acelerado que el que estamos teniendo en la bajada de la inflación, al menos en el camino hacia el 4,5%. A partir del 4,5% tendría ya la contención de finales del 23 para llegar a estar por debajo del 3. Miren el siguiente gráfico que vemos esta mañana, en el que podemos ver de qué manera tanto el CPI, es decir, la inflación en movimientos anualizados, como el SP500 con el crecimiento del beneficio por acción, como el impulso crediticio viene avanzado por el impulso crediticio. De tal manera que lo que nos está comentando el gráfico es de qué manera el impulso crediticio antecede a la caída de la inflación por tener menos dinero disponible en la masa monetaria, sobre todo para el consumidor, y de qué manera los beneficios por acción, como va a disminuir también esa inflación por el impulso crediticio, empieza a haber un movimiento bajista todavía no visto de cara al primer semestre del 2023. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana también de qué manera se comporta en este gráfico de Macro Compass. El anterior también era de la misma fuente, marca el leading indicator que les decía antes, en esta línea roja que marca el inicio de la recesión, en 10 indicadores clave que se juntan en el LEI, en el Leading Economic Index, que nos marca de qué manera estos indicadores están colocando el punto de entrada de la recesión. Se lo marcamos también a inicios de semana, pero estaba un poquito por encima, tenía 2 dedillos aquí todavía para llegar, ahora ya cruzado, por lo que nos estaría marcando si la recesión 2022-2023 está iniciándose en estos momentos. Fíjense que todos los momentos de entrada de recesión, salvo una de las últimas recesiones desde los 80, marcan justo el momento exacto. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera, vamos a ver si lo podemos ver, de qué manera los mercados, en este gráfico de Macro Compass, también nos está marcando de qué manera la inflación está mirando a un descenso pronunciado en el anualizada en los próximos meses, de tal manera que se ve un comportamiento parecido a la caída de la inflación también que se vio en el entorno del 2008. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo la expectativa del objetivo de los fondos federales camina ya habiendo tocado el 5% a un camino que estaría en el 4,6%, es decir, la tasa neutra estaría caminando a quedarse en el medio plazo en ese entorno del 4,6, al menos en 2023, inicios del 24 nos dice el gráfico, tocando la parte máxima de los tipos de interés aquí, en una tasa, en un objetivo de tipo que estaría en junio en el 5,01 para empezar a disminuir, pero estamos no ya en la fase más ascendente, pero sí estamos empezando la fase más lateral después de las 2 subidas de tipos que se espera que haga la FED de aquí a final de año de 75 puntos básicos. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo la importancia, este gráfico de Bloomberg, es nuestra moneda, pero es tu problema con el petróleo. Y fíjense porque le estamos contando, la clave fundamental está que cuando macheamos que Europa tiene que comprar en dólares el petróleo, ahí vemos que por mucho que caiga el petróleo, si el dólar sube, compensa. Por mucho que el petróleo se comporte en una manera en la que pueda apoyar a la inflación, el dólar está haciendo de colchón para que no se note. Y miren, porque si cogemos el petróleo y lo vemos en la caída, dice, el precio del Brent desde el pico, el 8 de marzo, ha caído un 27% desde entonces, si lo comparamos con el dólar, pero un 23% con el won coreano, pero un 21% con la rupia india, frente a un 18,5% de caída frente al euro, frente a un 16,1% de caída del yuan, un 14,5% de la libra esterlina y un 5,5% del yen. Fíjense el movimiento, es nuestra moneda, pero es tu problema, dice Bloomberg en este gráfico de Javier Blas, que
que pone un artículo que es delicioso para entender de qué manera se está comportando el dólar en el entorno del petróleo. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el gran problema de Europa. La clave fundamental no está en el TTF, que es esta parte roja, que es el índice que mide el gas en Europa. El gran problema está en este entorno, el gran problema está en ver quién está especulando en esta línea azul para ganar un dinero que ahora mismo no le sobra a Europa. La clave fundamental en este gráfico, que es la que deben tener hoy los líderes europeos, es entender la diferencia entre que el precio está caminando hacia el alza, es verdad, pero está teniendo además un margen arriba de especulación que está llevando a Europa a tener que pagar un sobreprecio, sobre todo por irse de la boca diciendo que quiere llenar cuanto antes todo. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana Juan Ignacio Crespo la importancia que tiene Alemania y su balanza, que hemos visto antes, de cuenta corriente, cayendo frente a también la balanza de negocio en una situación en la que deja a la economía alemana mirando indefectiblemente a una pérdida de competitividad enorme y dejando a Europa muy dañada y al euro también dañado. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana de qué manera, dice Juan Ignacio Crespo, los futuros del euro están posicionando diferente a la situación del euro. Dice Juan Ignacio Crespo, el planteamiento de Juan Ignacio es el euro debería llegar al entorno del 0,92. Ha tenido tendencia bajista hasta el 0,95, a partir del 0,95 ha tenido resistencia para bajar al 0,92 por quienes están ahora mismo no tirando la toalla en un movimiento alcista del euro. Estos movimientos que están haciendo en posiciones largas de contratos para pensar que el euro debería estar en el entorno del 1,3, vienen ahí camino, están haciendo que no termine de caer hacia abajo el euro hacia esa zona del 0,92, dice Juan Ignacio Crespo esta mañana en su newsletter, por supuesto no recomendada, sino necesaria cada mañana. Miren el siguiente gráfico que nos marca también Juan Ignacio, ya para terminar, y vemos cómo van los futuros en Europa, de qué manera el comportamiento que se está produciendo del dólar frente al euro entre el 10 y el 16 se parece al comportamiento del 17 al 23, en un comportamiento que nos estaría marcando un GPS de situación bajista y de estancamiento del euro hasta llegar a ese entorno de los 92 céntimos. 8:56 de la mañana, que nos vamos rápido a la apertura del mercado en el viejo continente enseguida, y enseguida está con nosotros además José Carlos Díez para ver todos los detalles de cómo ve la fotografía en general económica.